Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast Doceavo Paso. Mi nombre es Ricardo Villalobos y soy amigo de Billy Bob. El día de hoy tengo un invitado especial, un invitado de lujo, un gran amigo, mi compañero y amigo Baruch. Bienvenido, gracias a este espacio del podcast y gracias porque hoy nos vas a transmitir tu experiencia de cómo en 4 décadas has estado dentro de un programa de recuperación. Bienvenido, Baruch. Bueno, pues muchas gracias, por la invitación primero que nada y por supuesto gracias a la gente que se encuentra en el switch detrás de las cámaras. Para mí es un gran orgullo y hasta con beneplacencia vengo, ¿verdad? Ya predispuesto, porque no ha sido fácil el transcurrir ni el discurrir en este sentido en la recuperación de gente como nosotros, de esos de alcohólicos o gente con adicciones supremas que se desisten a morir, ¿no? Para mí estar con ustedes representa como hacer una retrospectiva total de mi vida, que no ha sido fácil, ha sido Claro. a pies y caídas y a levantadas y han venido vicisitudes terribles en mi vida. Puedo empezar generalizando de dónde vengo, de dónde soy, de dónde provengo, cómo inicia esto. Yo soy del estado de Zacatecas, de la sierra de Zacatecas, de los ranchitos en la rinconada de Zacatecas, de una familia, de un papá y de una mamá, campesinos, ellos salen de su ciudad para buscar mejores oportunidades y por azares del destino venimos a caer a la frontera, a Ciudad Juárez, siendo yo un infante, por supuesto. Ok. Mi papá hace sus incursiones y se va buscando posiblemente el sueño americano a esas tierras californianas que le dieron la bienvenida. Pero obviamente todo tiene su acontecer y su historia, ¿no? Este es un legado de historia, de alcoholismo, de maltratos, de procederes bizarros dentro de la familia, ¿no? Es como una enfermedad que se va postulando y se va entregando de generación en generación. Y resulta ser de que no quería yo reconocer mi realidad. Pasamos algunos años aquí, después anduvimos de vagabundos, nos fuimos a Guadalajara, allá por Tonalá, por los Altos de Jalisco. Mi padre entraba a trabajar de un lado a otro. Ustedes saben perfectamente bien que una gente con adicciones o problemas de alcoholismo dura muy poco en los trabajos, no es bien recibida, levanta polémica. Y si en cambio transcurrió el tiempo, fuimos a parar a Ciudad de México y ahí empieza la ¿A qué edad historia. fue eso? Bueno, yo era un infante, yo tenía 6, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, y empiezo a reconocer los patrones de conducta en mi persona insanos, ¿verdad? Yo era un niño totalmente, decía yo que yo venía muy revolucionado para la generación que me tocó. Yo soy de allá de los 1960, ¿verdad? Estoy a punto de cumplir 61 años y en este punto de evolución de mi vida hoy reconozco que solo fueron causas, ¿verdad? Que no hubo culpables. Hoy reconozco cómo mi papá anduvo buscando siempre el afán del mejoramiento de la familia, de una familia pues que proviene de las rancherías y se instala en Ciudad de México. Allí ingreso yo a la primaria, ingreso a una escuela llamada República de Argelia 42333 en la delegación de Iztapalapa, por ahí le dicen a la gente que sabe Iztaparrata, ¿verdad? Cuidado ahí, con la pasión de Cristo y los asuntos Esta esos, ¿no? palacra. Iztapalacra, así como Mataulipas y todo ese Ah, asunto. caray. Y aquí la Malchoro Campo, y Sí, bueno, sí, una sí. simbiosis de eventos en las que tuve que vivir, que me pone en la retrospectiva de vida de platicarles cómo fue realmente este asunto, ¿verdad? Porque a veces nos llenamos la boca de palabras que suenan totalmente huecas, pero estar con ustedes es como que me estoy abriendo en canal, como decían aquellos hombres que me recibieron en aquellos años, ¿verdad? Yo vengo caminando en este asunto por más de 40 años en las diferentes asociaciones, agrupaciones y banderas, ¿verdad? Y no defiendo ninguna, solamente tomo lo necesario. Pasa la retrospectiva de mi vida, entro a hacer la primaria y me di cuenta que era diferente a los demás. Le mandaban a hablar a mi madre, hermosa, mi mamá, esas gentes que ejercen un tipo de conducta, yo diría no antisocial, sino que las circunstancias de la vida le hicieron ser como fuera, pero esa era su vida. Hoy vengo yo a hablarles de mí. Entro a la primaria y empiezo a ver que era diferente a los demás, los insultos de los profesores, de ponerte con las orejas de burro contra la pared, de ponerte sentados en ladrillos, de pegarte
en las manos con el pizarrón o ponerte un reglazo. Eran otros tiempos, era la forma de educación en México. Corrían los años de la postrimería de los 69, 70 en ese tiempo. Y resulta ser que me encabronaba, me enojaba, me ennegrecía de rabia. Brotaba ese señor Jay, ese ser rabioso, la ambivalencia entre el hombre y la bestia, ¿verdad? Decía, me la van a pagar. La maestra Paquita me la va a pagar. Y bueno, y era de los niños como el cuento de Pepito, que le hacía maloradas a la maestra, que eran maloradas, vagancias sanas, ¿verdad? De ponerle tape o durex al asiento de la maestra, de poner en el pizarrón, la maestra está gorda, está fea, ya poniendo de antemano esa beligerancia, ese salvajismo que trae Rebeldía. el enfermo de las adicciones, rebelde sin causa totalmente, claro. ¿verdad? Obviamente le mandaban a hablar a mi madre, pero como yo sentía que iba a haber castigo, iba a haber golpes, nalgadas, a mí me crearon desde el punto de vista del puño, del chanclazo y del jalón de orejas, de cuando las mamás eran totalmente cibernéticas que con la mirada te dominaban, ¿verdad? No existía el internet, pero existía una mirada flagelante, ¿verdad? Que te dominaba, y con la pura vista decía, como que sálgase, mijito, no se meta en pláticas de los hombres. Y empiezo a ver yo ese rollo sistemático que trae los enfermos de las emociones, que viene siendo la mentira, ¿verdad? El engaño, la patraña. Y le hablaba a mi tía, Mari. Mi tía, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esquina con la profesora, porque fíjate que hice y esto, y esto, y esto. Totalmente evadiendo la realidad y evadiendo los actos de mal juicio que hacía yo. Esas eran cosas de niño. Pero ya una vez entrando en el rollo secundario, que se despierta la sexualidad y empiezas a explorar nuevos caminos y empiezas a fijarte en las compañeritas, decía por ahí un padrino que tenía, también se fijaba en los compañeros, no se haga tontito, ¿verdad? Entonces, buscando esos asuntos, se empieza a despertar esa sexualidad y entro yo al proceso de entrar a la secundaria. Fíjense cómo fortuitamente la providencia o el que provee me pone en contacto otra vez con Ciudad Juárez. Hago primero y segundo de secundaria, después de arrancar de una primaria donde decían que era un niño obsoleto, que no tenía la capacidad, y me arranco. Era yo el 10 perfecto. Allá dominaba yo las matemáticas. Ya yo me metía con gente mayor, manejaba trigonometría analítica, cálculo diferencial, integral. Era yo un sinfín, un dechado. Me mandaban a los concursos de matemáticas de la zona, de física, y me la empecé a creer. Me la empecé a creer que era yo el plus ultra, el bueno, el que dirigía la orquesta, como dice por ahí alguno de los capítulos de nuestros libros. Y resulta ser que me empecé a meter en problemas. Me empecé a meter en problemas por la forma de proceder de la cronicidad del alcoholismo y la enfermedad de mi papá. O sea, mi papá era un chamucototote, era un padrote. Yo siempre me quedé con la idea de ser padrote, ¿sabes? Entonces decía por allí ¿De profesión? Era padrote el viejo. Él traía 2, 3 de esas niñas que parece que les traicionan algunas cosas que los hombres les vemos siempre por la retaguardia. Entonces siempre me quedé con esa idea y era bebedor y jugador de cartas, y yo quería ser igual que mi papá, ¿verdad? Entonces ese es el asunto que me traía, y empiezo a beber. Empiezo a beber porque tenía yo como 12 o 13 años, 13, 14 años por ahí, 13, 14 años, y recuerdo que en una mesa redonda que hacía mi papá, hacía unidad con sus compadres, con sus comadres, y ponían música, de esa música arrastrada de aquellos años, y me gustaba estar ahí en ese ambiente nauseabundo, lleno de humo, de olor a vino, ¿no? Cómo se ponían a jugar, y se iban, pero yo me quedaba siempre abajo de la mesa, y decía, ¿qué será tanto que los alegra? Porque me volví un niño retraído, no me gustaba estar con nadie. En la secundaria. En la secundaria y en la primaria, no me gustaba convivir con nadie. Siempre estaba recluido, como que en un rincón, como que era el regañado, el que las debía todas, pero a la vez era un chamuco, porque siempre me tenía que desquitar. Agarraba las mochilas, se las tiraba a la basura, hacía demoniada y media. Y ya entrando en ese asunto, empiezo yo a beber. Y yo decía,
sabe horrible esto, ¿no? Consumían en ese tiempo una cosa que se llamaba ron canaima. Ron canaima era una botella grandotota, así como tejida en bejuco, que era ron, y todos los pistos que había en ese tiempo, ¿verdad? Y descubrir esa terrible, terrible ahora lo digo, ¿verdad? Pero era una sensación inspiradora y liberadora, ¿verdad? Me hacía que los sentidos se agudizaran y me hacía ser otra persona, me liberaba, ¿verdad? Yo era muy tímido para sacar a alguien a bailar, ¿verdad? Ni siquiera mirar los ojos, yo siempre andaba con la vista baja, ¿verdad? Recuerdo que había una niña muy bonita, puedo decir su nombre porque pues quién sabe si exista, ¿verdad? Se llamaba Carola y yo estaba enamorado de ella. Pero nunca tuve como que la valía de decirle que si salíamos a bailar, pero en cuanto tuve contacto con el alcohol, hijo de su, se despertó en mí el bailarín que siempre estuvo Lo ahí valiente. adentro. Sí, tremendo, tremendo. Fui, la saqué a bailar y hizo un desorden y entonces empecé a comprender de que algo andaba mal allá adentro. Sí lo entendía, pero no lo quería reconocer. No quería reconocer mi triste realidad, ¿verdad? Y por ejemplo, esa primera vez que fue su experiencia al probar el alcohol, que le dio esa valentía de invitar a bailar a Carola, ¿qué sintió? ¿Sintió que era ya parte de un lubricante tal vez social o un medicamento para poder animarse a hacer cosas que no se atrevía? ¿O qué sintió en ese primer contacto con el alcohol? Bueno, ese primer contacto tuvo una connotación bastante liberadora, porque me hizo sentir una libertad total. Comprendí que yo podía hacer todo lo que no podía hacer sin la sustancia, ¿verdad? Esos fueron los principios con el alcohol. Empiezo yo a ver que me invitaban ya a las fiestas porque era muy buen bailador. Siempre fui muy buen bailador, pero nunca quise salir a la escena, ¿no? Entonces empiezo yo a bailar y ya ponía yo las coreografías para los 15 años, los pasos, pero tenía que haber de por medio una botella. Esa era la condición. Mamá de la vecindad fulana de tal, de la hija fulana de tal, necesito que me ponga un pomo. Por allá le decimos en aquellos rumbos un pomo o un frasco, una botella de bacachá, póngame una ramona de Don Pedro, X, lo que fuera, ¿verdad? Pero de ahí viene el asunto del combo. Ya dependía yo constantemente de beber. Bebía 3 veces a la semana, luego 4 veces. Después ya no me la quité de encima. ¿Cuántos años tenía? ¿Seguía en secundaria o ya había No, crecido un ya poco más? iba a acabar la secundaria cuando se vienen problemas familiares por la forma de proceder de mi papá. En ese asunto migratorio que siempre tuvimos o tenemos algunas personas con los problemas de adicciones, venimos a parar aquí a Ciudad Juárez otra vez. Y venimos a parar en una colonia tan populosa como la mía, ¿verdad? Yo soy de los barrios así como que marginales de allá, de esa famosa colonia Apatlaco, ¿verdad? De esa delegación. Y voy a parar a la Merced Miscalco, allá a la calle Niño Perdido y Ramón Corona. Ya traía Corona desde antes, ya había tocado fondo desde antes. Venimos a parar aquí y aquí vengo a hacer tercero de secundaria en la Federal 1. Y dije yo, no, ma, aquí son puros chavos fresones en la Federal 1, se me hace que no la voy a armar aquí. Y por ahí me hago de un amiguito, de esos amiguitos con los que sientes que hay empatía, porque me decía en los intramuros, me decía, ¿qué crees? Mi tío me regaló un cigarrito de Doña Mari. Dije, no, eso es mucho para mí, yo nomás soy bebedor, ¿no? Ándale, no te va a pasar nada, hombre. Y en los intramuros, no sé, los que conozcan, por supuesto que sí, ahí la Federal 1 hasta atrás, ¿verdad? Hasta menos atrás nos íbamos ahí. Y empezamos ahí como que a experimentar, pero me gustó más la sensación. O sea, ya hice un enganche, ya era un niño combo. Un niño combo porque empezaba yo ya a experimentar con todos los psicotrópicos, cannabinoides, ansiolíticos, jarabes, o sea, con todo. Se desató en mí una terrible reacción. Esa reacción, esa insidiosa idea de beber y esa alergia corporal que me condenaba siempre a beber. O sea, ya después, ese compañero y yo, mi querido Araujo, no sé dónde se encuentra ahorita, jamás lo volví a ver, teníamos que meter una botella de Guarefil 8, de las famosas pachitas, y tomábamos Guarefil 8. Se terminó ese proceso parece que era segundo de secundaria, sí, segundo de secundaria, y luego hizo otras broncas mi papá, y él se quedó aquí con la familia, y yo me regresé a Ciudad de México. O sea, anduve de saltimpanqui siempre,
y allá estuvo el acabose. Ahí sí, Ya una fue vez que había tenido contacto con alcohol y con otras sí, sustancias, se fue bastante, para allá. para Ciudad de México. Ok. Ciudad de México empieza un desorden generalizado, se cuenta que me toca lo último del hipismo y entrando el discotequismo y los rollos del trisol y empiezo a conocer en las vecindades donde vivía, conozco una familia, yo siempre como que me acomodé o les caía bien o me recibían por lástima o no sé qué onda, pero siempre me recibían, ¿verdad? Me decían, pásale, te vas a quedar con Fernando. Fernando era como un chamán, ¿verdad? Tenía la habitación toda de negro con estrellas y le gustaba el rock and roll pesado y esas ondas. Y me metí en rollos de esoterismo y todo y empezar a consumir alucinógenos, polvo de ángel, cannabinoides y psicotrópicos, hongos de los pajaritos, de todo, así se llama esa variedad, ¿verdad? Entonces es una alucin tremendamente que me hunde más. Yo pude dejar todo, Ricardo, todas las drogas, pero nunca pude dejar el alcohol. Nunca, el alcohol fue como que La droga de algo que impacto. estaba allí abigarrado en mí, o sea, que se oponía a mí. Dice por ahí, dice que tenemos un ego que se resiste a ser invenciblemente vencido. Y ese ego del alcohol, ese espíritu, siempre estuvo en mí. Nunca creí en nadie, nunca fui a las iglesias, nunca tuve un culto. Iba a los cultos porque me decía mi mamá, van a dar botana, acércate a la casa fulana de tal. Y sí salía yo con mi reliquia, En su ¿verdad? casa sí había esa, tal vez tradición de alguna, seguir una religión o algunas tradiciones como ahorita que estamos en Semana Santa o iban a la iglesia cristiana. ¿Había algo de religión en su infancia? Hubo algo de religión, pero como que muy impuesto el asunto. Como que ese patriarcado siempre estuvo disfrazado del matriarcado, donde la voz de la madre generala era lo que se hacía. Ok. Y decía que había que cubrir los santos y sus imágenes que tenía, pero por atrás de todo eso había otro contexto que me hacía decir, esto es pura falsedad. Ok. Entonces, recuerdo una anécdota muy tremenda que tenía con mi gavilla que tenía allí en ese barrio. Por allá se acostumbraba, no sé si aquí, los apadrinamientos de los niños, el padrino y la madrina. Y íbamos a la iglesia porque aventaban dinero, ¿verdad? Decían que el bolo padrino y lo aventaban. Y yo ya tenía al golpeador, al que lo separaba, al ratoncito, al que caminaba y se robaba el dinero. O sea, a eso iba yo. En ese contexto de esa vida de Ciudad de México vivo yo. Pero más adelante termino ahí la secundaria, entro a la preparatoria y se desata el monstruo verdadero que llevaba dentro de mí, ¿verdad? Me empiezo a juntar con grupos de ultraderecha, de choque, con los porristas, con el Estunam, y me encantó el desmadre. Allí fue donde torció. Era yo, siempre era el orador, el presidente de grupo, pero mal encauzado todo el asunto, sabrás, me gustaban las tocadas de rock and roll, andábamos para arriba y para abajo, era la juventud que me tocó a mí, ¿verdad? Sí. Distorsionado el asunto. Entonces empiezo a tener contacto con gente más bebedora que yo. Y entonces empieza la competencia, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que era por revalidación de carencias cognitivo-conductuales, de que no, cosas que no había tenido y que quería tener, estaba fuera de la realidad. Entramos en ese círculo y vuelvo con las fugas geográficas. Ya me metí en problemas más grandes, ¿verdad? Grandes, problemas grandes que bueno, no se los puedo mencionar aquí, pero problemas terribles. Y de la noche a la mañana, sin conocer ni siquiera una delegación, o como aquí le llaman ustedes la cárcel, la cárcel de piedra o X delegación. De la noche a la mañana caigo a la delegación, tenía 17 años, iba a cumplir 18 años, la mayoría de edad a la siguiente semana, era día inhábil, y de pronto salgo en la cuerda del lunes con otros 7 comparsas ahí del barrio, todos agarraditos del cinturón, y camínele para arriba de la Julia, se llamaba la Julia. Voy a parar hasta una institución correccional, aquí les decimos la escuelita o Michigan, o ya te mandaron a Boston, que se llama Reclusorio Oriente. Voy a parar allá a la celda, siempre omitiendo mi nombre, siempre fugándome de mí mismo.
No sé qué, no recuerdo qué nombre me puse, pero sí me puse de apellido Huizar. Y me decía, pásale, vas a tocar piano, te van a cortar el pelo, me cortaron el pelo, toqué piano, ¿cómo te llamas? ¿Traes identificación? No traigo identificación, fulano de tal. Paso, nos meten a la sala de observación, estamos ahí, entonces como te digo, yo provengo de un barrio bastante lacroso, estamos, es Tepis y luego es La Merced y luego es Jamaica. Es un triángulo, el triángulo de la muerte que le llaman. Entro ahí y me dicen, ¿eres rata coluda? Pues que no. ¿Tienes padrino de dónde eres? De tal barrio. Oye, cayó alguien. Y ya tenías padrino allá adentro. Ya no pasabas por la que tienen que pasar todos, donde te quitan zapatos, calzones, calcetines, te ponen una madrina para empezar y luego tienes que aflojar tu diezmo, tu séptima tradición, que si no traes la familia tiene que pagar desde allá afuera. Pero sí me tocaron las vaginas, me tocó hacerle de comer, lavarle los zapatos y hasta los calzones a alguien allá adentro. Es un mundo muy bizarro y es por primera vez que escucho yo hablar del programa, cumpliendo 18 años. Escucho porque llegaban los grupos institucionales allá adentro y yo me pegaba a la reja y escuchaba y decía yo, estos vatos sí están locos. Entonces, su primer contacto con el programa entonces con el fue... programa, exactamente. Fue una cosa fortita, fíjate. Hoy me doy cuenta que esas vicisitudes y la ley de la comparecencia del espíritu, del cosmos, hacen las cosas. Hoy lo sé perfectamente bien, ¿eh? Yo como conozco a Ricardo Villalobos y Ricardo Villalobos se pone en contacto conmigo y una vez me ve tribunear y yo lo veo tribunear y me gusta cómo tribunea y todo se compagina. Oye, sí, vamos. Eso pasó ahí lo mismo. Era una cosa que el poder superior en la naturaleza me puso ahí. Escuché por primera vez, no te la hagas tanto de pedo. Dije, se me hace que estos vatos están medio tocados. Entonces me jala el contramaestre, el mano o la chacha, que son los dueños de las celdas. Me dice, ¿te gustaría entrar ahí? Porque si ustedes piensan que en los reclusorios o los reformatorios no existe la canasta básica, déjenme decirles que hay hasta más que la canasta básica. Hay de todo y para todos. Y entonces pues empiezas a consumir y empiezas y empiezas y empiezas y empieza a entrar otro tipo de drogas y un chorro de cosas hasta que a una mañana que llegaron, primero llegaron los cristianos repartiendo atole, tamales, guajolota, las famosas tortas de tamal, y se me acerca uno y me dice, si no te funciona la religión, pégate con ellos, pégate con ellos. Y entonces me toca vivir la revolución de cuando se divide sección México y los grupos tradicionales. Por cuestión de dinero siempre, por los remanentes y las reliquias de la literatura y veo todo el proceso y me quedo en un solo contexto. Entonces salgo yo del reclusorio una mañana, después de haber estado allí, que alguien pagó una fianza, no supe quién, y hasta la fecha no lo sé. Mi papá estaba en Estados Unidos en ese tiempo, mis familiares acá, no sé quién la pagó, si fue la banda de ahí del barrio o X. Pero me dijeron, fulano de tal, con todo y chivas y todo lo que tú vas colectando allá adentro, porque colectas, hay gente que tiene muchísimo dinero dentro de los reclusorios, no te imaginas cómo se mueve dinero, cómo se mueve sustancia, cómo se mueve todo. Salgo y ¿por qué sales? Por falta de méritos. Y me dijo el celador perfectamente bien. Me acuerdo muy bien que me dijo, si volteas, vas a volver a cruzar estas puertas. No volteé y cuando se iban abriendo las puertas, son unos portones inmensos de acero. Me dio un patadón el celador en el puro coxis, me quedó Ricardo. Hijo de su chingada madre. No lloré por el golpe o el dolor. Lloré porque había comprendido que a través de la palabra hablada y desvelada, de lo que escuché ahí adentro, de los grupos o de las asociaciones que iban ahí, la palabra es la única que llega al espíritu, y esa palabra de supervivencia me tocó a mí. Entonces dije, tengo que salir de aquí. No traía dinero, no traía nada, eran las 3 de la mañana, nadie me estaba esperando a la salida. ¿Cuánto tiempo duró? 3 años me aventé ahí adentro. 3 años. ¿Y cuántos años tenía? Tenía 18 años, acababa de cumplir 18 años. En una semana a la otra cumplía 18 años. 19, 20 años, cumpliditos casi los 19. Salgo, estaba una señora vendiendo café,
Y dice, ay, mijo, mira cómo quedaste de flaco. Digo, pues usted me vio cuando me metieron. Dice, no, dice, pero así salen todos flacos, cansados, asquerosos y sin erecciones. Dije, cabrón, caray. esta es políglota, esta señora, no debe ser alcohólica. Y entonces me regaló un boleto del metro y me regaló $1. Dije, no vuelvo a beber, no me vuelvo a drogar, no vuelvo a tener actitudes erróneas en mi vida. Llegué al barrio, a Callejón de la Angostura número 8 bis. Es un callejón exactamente donde caben el que viene de allá para acá y el que va de aquí para allá. Y nos poníamos a pistear en medio y se ponía la banda a bajar a medio mundo y bueno, ya te la sabes. Llegué a saludarlos. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bien que saliste, te estábamos esperando, fíjate que hay este movimiento, se va a hacer esta finanza. Y ¿cómo ves? ¿Estás puesto? Y les dije, por hoy no quiero saber nada, chíngate una. Mira, este vato consigue. No, muchachos, gracias. Y volví a beber. Me volví a drogar. Volví a hacer lo mismo que era. ¿Buscó un grupo saliendo? Nunca busqué nada. Nunca busqué nada, pero ya la palabra ya estaba aquí. Pasó eso, pasaron otras triquiñuelas que hicimos ahí. Y una mañana desperté en el 1, 2, en el tercer escalón de un grupo que estaba a 3 cuadras de donde vivía yo. Es decir, siempre estuve ciego, nunca había despertado, siempre estuvo ahí, pero no me tocaba. Dicen ustedes, los que pertenecen a esto, que nadie llega cuando quiere llegar, que llega cuando tiene que llegar. Alguien tiene que llegar. Cuando Claro el que jefe te da la quebrada de llegar. Y llegué en un estado totalmente lamentable. Tuve problemas con los pegamentos y todos esos asuntos. O sea, ya era todólogo. Llego y resulta ser de que estaba una persona haciéndome así en la espalda y me dijo, te estábamos esperando. Dije, cabrón. ¿Quién le dijo? Este puto se me hace que lo mandó mi mamá. Dije, sí, trae sus esclavos, la DIV, la División para la Prevención de la Delincuencia, eran los tiempos de Durazo y esas ondas. Dije, se me hace que los mandaron de ahí del barrio, la clica de mi papá los mandó para ver qué onda. Y entonces, no, dice, pásale, era un anexo, era un grupo de 24 horas. Entro, me recibe el primero de anexo y me mandan a la esquina de la araña, le llaman, no sé si aquí se utiliza ese término. La esquina de la araña es exactamente la esquina que forman 4 paredes, un ángulo de 90 grados donde hay un pedazo de cartón y te tiran, eres como el desecho que llega. Y pasa el proceso de una semana, te desintoxicas y luego ya te meten al cuarto, te cortan el pelo, te dan tu habitación y te sientan en la sala de juntas, en la estelar de 7 a 9 y tú empiezas a escuchar, pues no sabes ni qué estás escuchando, ni qué estás haciendo ahí, ni nada. Solo que había algo dentro de ti que te decía, ya estuvo, güey. Y de ahora comprendo que yo llegué cansado, vilipendiado, triturado, humillado por el alcohol y los psicotrópicos, por todas las situaciones que pasé en mi vida, muy magullado emocionalmente. Llegué con una actitud, después de algún tiempo de estar ahí, ya me hice primero de anexo. Ya, ya era padrino. Crecer, ¿Cuántos años tenía? No, ya tenía como unos 23 años, 24. Pero ya me sentía yo el dueño. Bien joven, sí. Del anexo, ¿sí sabes cómo? O sea, un hombre joven con algo de conocimiento le das poder y es como un romano, cabrón, ¿verdad? Que le dices, vas a ser el César y aguas, cuídense las legiones que los denarios no correrán por sus bolsas. Entonces empieza, dice por ahí Harry Tibbott, que lo primero que empieza a crecer es el ego. Y empezó a crecer el ego y me la empecé a creer y hasta que me dieron mi desconocida. Tú sabes, la terapia de burro que se da en los la anexos. Tamalera. Y siéntese, por favor, en ese bote de chiles y ahí le va y escúcheme y no pajaríe. Véame a los ojos que le estoy hablando, hijo de... Manos en las rodillas, viendo hacia el frente, o sea, no esa voltee. terapia bonita, hermosa que te daban el sistema terapéutico que dice Harry Tibbott, ¿verdad? Te suben en tu nube y te bajan de tu nube. Y no aguanté. No aguanté, me resentí con ellos. Un día agarré mis cosas y les dije muchas gracias. Me ha servido de mucho. Y pensé que iban a decir, como era una estrella casi un rockstar del anexo, no te vayas, padrino, sin ti no vamos a avanzar y las juntas no van a ser espirituales.
Y hoy supe que no me querían ni en mi casa y estos güeyes ni me querían, 2, 3, ¿verdad? Pero entonces llego a mi casa y veo a mi mamá toda madreada. Y sale mi carnal y me dice, ¿sabes qué? El hijo la acaba de agarrar a madrazos. Había alcoholismo 100%. en su casa todavía, a pesar de que usted ya estaba en un programa de 100%. recuperación. Sí, es una familia 100% de alcohólicos. Alcohólicos y otras hierbas. Y le digo a mi madre, fíjate que entré a un programa de recuperación. Dijo, ¿a dónde, hijo? A un grupo de alcohólicos, mamá. Dijo, ay, hijo, ¿qué te dijeron esos güeyes así? Decía mi mamá, ¿no? Como general a mi mamá. ¿Sí? Que yo era la persona más importante y que todo estaba centrado en mí, que me iban a apapachar, que me iban a dar té y café cargado también a veces. Y era el más importante, mamá. Dice, pues si tú eres el importante, ¿cómo estarán los otros cabrones, verdad? Porque sin duda, no, yo no sé cómo está el rollo, pero llego y veo la transformación. Porque esto no se trata de cambio, sino de una transformación total. El cambio paulatino solamente te quita de beber. Cuando la conciencia nada más es conciencia, pero cuando la conciencia está consciente, ves la espiritualidad de la transformación del hombre y la bestia, donde los pones en un punto espiritual intermedio, es el equilibrio. Dijo mi mamá, pues espero a ver cuánto duras. Así me dijo mi mamá, ¿cuánto duras? Como que era un desafío. Entonces ese mismo ego se transforma en mi bastón. Dije, yo no puedo estar sin grupo. Sabía que no podía estar sin grupo ya en ese momento. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Y platicando con la gente en la calle, yo siempre he sido comerciante, nunca he trabajado para nadie. Nunca he trabajado para nadie. Por la misma ambivalencia de mi vida, ¿no? O sea, no quiero ser dominado por nadie. Ese instinto salvaje todavía queda dentro, aunque dicen que muchos traemos cargados los libros llenos de espiritualidad con el salvajismo en la mente todavía, mente indomable. Y entonces, pasan esas vicisitudes de la vida y trabajando, vendiendo cosas, alguien me dice, se me cayó algo que estaba manejando de los insumos y me dice, no pasa nada. Dije, cabrón, se me hace que este es de los mismos. Y luego le digo, ¿eres compañero? Dice, sí, soy compañero. Mira, estoy en un grupo fuera de serie, así, así, así. Pues vamos, ¿verdad? O sea, vamos a todas, el enfermo va a todas, sí. El desahuciado va a todas, los que nos negamos a morir vamos a todas. Y llego y entro a la agrupación esa estaba en, ¿cómo se llama? Copilco, en Ciudad de México, y no me gustó. No me gustó, o sea, la forma terapéutica del manejo de ellos, igual, no beben, no manejan tradiciones, pero no beben, están cumpliendo el objetivo. Cómo los golpeaban, o se golpeaban, y no me gustó. Pasan tiempo y empiezo a ir a otro tipo de corrientes, y me gustaron, me metí a la religión, me metí a 2, 3 instituciones, y en la revolufia de mi vida vuelvo a regresar a Ciudad Juárez. Fíjate cómo es ambivalente el asunto. Me voy para allá, para Ciudad Acuña, Sabinas, Fresnillo, Zacatecas. En todos lados, anduve por todos lados de la República Mexicana, siempre buscando algo, pero nunca lo encontré, hasta que me encontré a mí mismo, hasta que me aventé un brinco adentro de mí, pude comprender realmente quién era y cuál era el propósito. Llego con ustedes aquí a Ciudad Juárez, después del temblor. Había pasado 83, 84, como en el 85, 19 de septiembre del 85, 7 y 9 de 19 de la mañana, 7 punto y cacho, y se vuelve a repetir en la tarde. En la tarde agarré mis cosas. Agarré mi mochila, dije, ahí nos vemos en Ciudad de México. Y vine a parar a Ciudad Juárez. Por tercera vez. Por tercera vez, pues empieza a correr el tiempo y conozco a una persona por ahí. Me dijo, ¿en qué trabajaste en Ciudad de México? Pues mira, estuve así, así, así. Anduve por el hipódromo, así, 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 así. Y dijo, oye, aquí hay trabajo en el hipódromo. ¿Qué sabes hacer? Le dije, no, pues yo soy ventanillero y vendedor de quinielas, trifectas, super trifectas. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos. Pero antes de ir, me lleva con un camarada el que se quiera aventar un trago, y vamos a ir por la Juárez, por las Azucenas. No voy a nombrar los bares porque
no se vayan a resentir 2, 3 que hayan sufrido calamidades en estos, de los compañeros. Llego ahí y me dice, hermano, no voy a aventar un pisto con este hombre y nos vamos. Me sentí incómodo, Ricardo, el estar ahí. Sabía que ya no pertenecía yo a ese lugar. Ya no pertenecía. Claro. El Callejón de la Azucena lo divide, si está el Juárez Racetrack, allí el book. Me metí al book y me senté y estaba observando cómo los ludópatas mueven los pies, las manos, se muerden, fuman, beben, viendo la carrera y vi la misma sintomatología que tiene un alcohólico. Dije, ay, cabrón. Se me queda viendo el señor Segura y me dice, ¿viene a buscar trabajo, joven? Y le dije, sí, pero en el hipódromo. Dijo, sí, este es parte del hipódromo. Por aquel tiempo estaban unos señores muy buena onda que se apellidaban Sotomayor, que eran los buenos de la película. Y trabajé muchos años ahí, muchos años en el hipódromo. Ya después me invitaron a trabajar como Sixteen, se le llama cuando estaba la corporación aduanal en aquellos tiempos. Regreso, se va a la fiscalía y emprendo mi negocio, los camioncitos que te digo. Y empiezo a conocer aquí los grupos, pero caigo un grupo de 24 también que se llama, que está por ahí por la cuesta, no vamos a omitir los nombres. Y me gustó la dinámica. Ahí me gustó la dinámica, los servicios y empezamos a trabajar. ¿Era diferente al grupo de 24 horas de la Ciudad de México que había llegado? Totalmente diferente, sí. Sí, allá era la terapia más dura. Aquí no era tan dura, pero sí seguían como que los parámetros. Y íbamos a la catedral a hacer operación Tepo, a recoger a gente realmente que está tirada en la calle para llevarlos, les dábamos los cuidados, los bañábamos, los limpiábamos, les poníamos pañal. Hacer el trabajo, ¿ves? Con la gente que está sufriendo, porque dice ahí que la gente que realmente está sufriendo. Hoy a veces en los grupos sufrimos más los que tenemos algunas 24 horas, ¿no? Por perder principios espirituales. Y entonces, me quedo con ustedes. Me quedo con ustedes. Un día llega alguien allí a uno de mis negocios y me dice, ¿en qué grupo estás? Y dije, fíjate que acaban de abrir un grupo que se llama Faro 21. Muy famoso aquí en Ciudad Juárez. Con un compañero que ya está caminando por allá en el camino del destino feliz. Muy buena onda, muy dicharachero. Alguna vez platicamos y me dice, ¿a poco eres compañero? Más o menos dicen que soy compañero. Dijo, fíjate que voy a abrir un grupo así, así, así. Pasó el tiempo y un día vi un desplegado en el periódico y fui y era ese grupo y estuve con ellos hasta que se cerró el grupo, se cierra el grupo. Vengo a parar ahí como 6, 7 meses. Se acerca otra gente ahí, uno que recibía hace 17, 18 años en ese grupo. Me dice, ¿en qué grupo está? Le dije, no tengo grupo ahorita. Dijo, ¿Faro 21 era tradicional? No, no era tradicional. ¿Qué venía era siendo un esa grupo corriente? de autoayuda que manejaba nada más los 12 pasos de recuperación. Ok. Sin en cambio, existe el principio primordial, no beber. Lo digo en este contexto porque ahora se han vuelto tan ortodoxos, tan ensimismados de quedarse en las negruras, de que solamente es eso lo que te puede salvar. Y realmente no. ¿No? Pues hay muchas corrientes, budismo, sintoísmo, todo lo que pueda existir y que te pueda ayudar a dejar de ver, es bienvenido. Dice por ahí que no tiene copyright, que los derechos espirituales son de la gente de Nueva York. Correctamente lo acepto. Pero el principio espiritual de los 12 pasos es un legado universal. Por eso me dicen, tú eres de cuarto, de quinto paso, eres de media hora o de hora y media, de litro y medio. Le dije, yo soy un alcohólico universal. Ok. Yo voy a donde me inviten, a donde quieran que estés, dicen por ahí donde extienda su mano pidiendo ayuda, yo voy. Hace poco estaba ahí en una congregación donde hay como 45 gentes, me sorprendió. Me dijeron, tienes la amabilidad de cerrarnos el evento. Le dije, ¿de cuánto es? Dice, es de 2 horas más o menos. Pero una simbiosis entre el enfermo alcohólico, el enfermo de las adicciones, que viene siendo que somos espíritus totalmente gemelos, compartimos, somos compatibles totalmente. Y todos los esfuerzos hacen exactamente su pequeño esfuerzo para contribuir a esto. Y qué bueno, ¿no?, que se esté logrando esto. Llego con este compañero y me dice, hay un grupo en la cuesta que se llama fulano de tal, después de las 24 horas y del anexo que está enseguida, y me dice,
Kyle, ya sabes la palabra clave. Kyle, te esperamos. Llegué, me senté en la última silla. Estuve escuchando a los compañeros en todo y cada uno de sus departamentos ahí. Les decía yo departamentos porque parecía la Suprema Corte de Justicia ahí. Estaba el dueño del grupo, que sí era el dueño del grupo. Sí, sí hay dueños. El dueño del grupo, porque estaba Xochichincle y su medio metro emocional y el que manejaba los metros espirituales. Entonces llegué, me senté, tenía membresía como de unas 18 gentes. Me senté hacia el último y los estuve escuchando ese día. El coordinador ni cuenta se dio, menos el que estaba en tribuna, estaba en catarsis, porque dicen que la catarsis te libera. Volví otro día y me volví a sentar en donde mismo y me ofrecieron un café. Ya alguien que se puso más allí, yo creo de los más adelantados, me dijo, disculpa, ¿eres compañero? Le dije, pues ustedes dicen que soy compañero, soy compañero. No tribuné como hasta las 3 semanas y me dijo, ¿gustas participar? Sugeridamente. Dije, sí, ¿cómo no? Me subo a la tribuna y empiezo a compartir fortalezas, esperanzas, pero también trascendencias del programa, porque dicen que estás 3 para adelante y 1 para atrás. De volada, como que los gerentes de la sucursal espiritual esa me abordan cuando iba saliendo, me dice, ¿nos puedes echar la mano? ¿Puedes darnos el estudio del libro grande? ¿Puedes hacer esto? Sí, todo se puede, nomás pónganse. Más que necesitamos, sugeridamente a huevo, que pidas conciencia de arriba de la tribuna. Y dije, cabrón. Pasó esa junta, pasó otra, pedí conciencia, me quedé en el grupo como por 3 años o 2 años y medio. Ya no le gustaba al dueño del grupo cómo se manejaba, porque sacaba la parte espiritual evaluada en pesos, sacaba la paca y decía, yo pongo el evento. Y un día le dije, ¿sí puedes poner tu 7ª tradición en la charola? Todo lo que vayas a dar, los $1,999 sin superar los 2,000, porque dice por ahí que no debe pasar de 2,000, que los pongas ahí en la charola, en el sombrero. Como que no le gustó, porque el que paga manda, ¿verdad? Claro. Entonces, ya no le gustaba cómo la conciencia lo empezó a hacer para un lado, para un lado, para un lado. A la hora de hacer la coordinación de los eventos del grupo, de los aniversarios, se le iba haciendo para un lado. Y un día se subió a la tribuna en un afán de soberbia, de defender el material, y dijo claramente, si no les gusta, abran su grupo. Aquí yo soy el dueño del grupo y yo soy el que mando. Vámonos. Para esto el alcohólico es muy perspicaz. Ya la camarilla de 7, 8 gentes que estaban ahí conmigo, compañeros que tenían otra perspectiva de Alcohólicos Anónimos, me dijeron, ¿qué te parece si le vamos buscando? Antes de que pasara esto, como en tu caso, que me venías platicando ahorita, nosotros ya tenemos un plan maestro, ya tenemos un local, ya tenemos mobiliario, ya tenía yo la tribuna del Faro 21, tenía literatura, todo eso, fuimos ahí con la patrona y me dijo, ahí están las cosas de este señor, ahí están, llévenselas a mí, no me sirve para nada. Y se abrió ese grupo que está también allí en la cuesta, donde militamos algunas gentes y tenemos militancia en la mañana y tenemos militancia en la tarde. Ese fue parte del proceso de estar en los grupos. La ponencia es que, como te venía diciendo ahorita, existe un sinnúmero de caminos. Dice por ahí que vamos a buscar, que no nos ofusquemos en buscar esos paternalismos religiosos, porque al fin vamos a buscar el camino de la fe, y el camino de la fe es el camino de la recuperación, donde todos estamos inscritos. Y yo la busqué, pues en un grupo de recuperación. Pueden buscarla en 45, en grupos no tradicionales, en grupos de 12 pasos, en grupos de 7 pasos como en Japón e Indonesia. Pueden buscarla en cualquier lado. Entonces, es parte solo del devenir histórico de Baruch. Y luego me dicen, ¿y por qué Baruch? Siempre que he compartido así en los foros. ¿Por qué Baruch? Bueno, Baruch, ustedes saben que era un personaje, ahorita que me estaban diciendo por ahí de Baruch, un personaje por allá del siglo XVI, XVII, XV, XVI, XVII, un disidente de lo que decían sus padres, ¿no? Pues Baruch decía,
Yo no soy ese Dios que tú dices que se encuentra en esas cuatro paredes tristes y lúgubres donde te vienes a postrar y a sentar de rodillas. No. Yo soy ese Dios que se manifiesta en el universo, en la sonrisa de tu esposo, de tu hijo, en el nacimiento de tu propio bebé, la concepción de tu bebé, el devenir, el cómo te comportas con tu familia, el abrazo y el decirle a tu hijo, Dios te bendiga. Esa es la concepción de Baruch. ¿En qué momento llegó esa convicción, de esa fe, de esa... cómo concebía a su poder superior, que me imagino es Dios? ¿Cómo empezó esa convicción? Ahora verás, eso empezó cuando salgo del progreso de la aduana. Ya estaba yo en los grupos. Se acaba la aduana, se acaba el poder espiritual monetario. Y como dicen que el principio del fin es otro principio. Esa mañana recuerdo que llegué y le dije a mi esposa, dice, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya estuvo todo esto? Sí, ya estuvo. Ponte a fabricar, fíjate, el director de la orquesta, ponte a fabricar unas 150 tortillas de harina. Mañana me voy a vender burros. Platillo tradicional de Juárez, ¿verdad? ¿Y de qué va a ser? De esto, de esto y de esto y de esto. Fabricó a las 12 de la noche, estaba yo maquilando. Maquilé. Vine a los cerrateros, me compré mi hielera esas de muerto del Army, 3 termos, uno de chocolate, de café, y abuelita mi café. Me fui a vender, me hice contacto con el panadero de ahí del ESMA, le dije, hágame 100 donas, así. Parece ser como si era un negocio establecido de muchos años. Me di cuenta que el poder superior nunca me ha dejado. Venía caminando, era el kilómetro 28, caminé el kilómetro 28, llegué ahí con los guachos, me dijeron, póngase ahí. Y vendí. Y dije, no cabe duda que existe alguien siempre superior a mí. Y dice ahí, no lo busque tanto, está ahí dentro de usted de un plomazo, te lo dice Bill W.I. No lo busque, ahí está dentro. Y entonces comprendí de que pueden venir catástrofes, pero siempre atrás de la catástrofe hay un rayito de luz. Dice por ahí el lenguaje del corazón, vamos a deshacernos de esta vida que no sirvió para nada y adoptar una nueva que aunque tengamos triunfo y vicisitudes nos prepara hasta para la muerte. Fíjate nomás qué hermoso, ¿no? Pasa otra vicisitud, se me quema mi negocio hace como 3 años, se incendia, explota el tanque de gas, el tanque del suministro que traía ahí. Logré bajar o me bajaron, no recuerdo bien. Me bajan cuando explota todo el asunto y sentí como una paz. No me caía el 20, estaba en un estado catatónico emocional. Salgo, de repente veo a mi hijo, a mi hija, de repente veo a mi compañera y me dice, no pasa nada, tranquis. Y no pasó nada. Pasó al tercer día que dije, mi fuente de vida, ¿cómo lo voy a hacer? Entré en pánico, se apoderó de mí el terror, la psicosis, estaba en ambivalencia, esos demonios emocionales que se encuentran situados en el recoveco más profundo de la psique del alcohólico, después de haber pasado la marea más alta del alcoholismo, volvían a ser presa de mí. Ya en un programa. Ya era un programa, para que veas, desde BW 1958, estoy a punto de cumplir mi 24 aniversario, me siento como un principiante, no he bebido una sola copa, pero he estado tentado a hacerla. Hijo de su madre. Si eso dijo ese vato, imagínate. Obviamente no me fui a beber ni nada de eso, ¿ah? Y digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues ahí tienes un titulillo de esos chiquitos. Yo soy masoterapeuta clínico, dice que los títulos se quedan afuera. Y empecé. Se acabó todo el negocio, empecé con la casa que le rentamos a las personas, ya se hizo la otra casita, ya son 2 casitas, voy y vendo botana fast food en la mañana, tengo mi trabajo en el otro, no lo pedí, me mandaron a hablar gracias al Poder Superior, ¿qué estás haciendo? Vente, quédate con nosotros. Y ha sido una de bendiciones del Poder Superior para mí, que lo que me resta a mí nada más es rendirme ante ese poder superior, como yo lo concibo. Por eso cuando se habla de concebir a un poder superior, decía el Bill W., ¿cuántos problemas hubo por eso? Y sin en cambio mete la palabra poder superior y todo se estabiliza.
Y esa es solo una parte de la crestomatía de mi vida, porque se han pasado muchas vicisitudes. No todo es ganado aquí, ¿no? Tuve desbandadas allá en mi grupo, hoy somos más o menos tantas gentes, pero la puerta está abierta. Siempre está abierta la puerta. Siempre me decía por allá la otra vez un compañero, oye, son las 2 de la mañana, ¿te puedo molestar? Ya échale. ¿Y dónde te veo? ¿Qué? Sentados en una banqueta, él fumando su cigarro y yo tomándome un café, ¿verdad? Porque yo dejé todo por completo, Sí. todo es todo. Sí, sí, sí. Entonces, me pone muy bien escuchar a la gente, pero también que me escuchen a mí. Claro. Porque es una comunión entre el padrino y el ahijado, que ahora ya dicen que ya no existen padrinos, existen puros ahijados. Existen padrinas y madrinos, o sea, hay de todo aquí. Se acomoda, reviene el programa para todo el mundo. Y esa es solo alguna parte, Ricardo, de mi vida. No sé si tengas cuestionamientos acerca de mi estancia en el programa por este tiempo que he tenido yo de estar aquí practicando con ustedes. Baruch, pues más que nada es impresionante toda esta trayectoria porque el llegar a un programa de recuperación nos da a entender que ya se solucionan todos los problemas, que el tapar una botella, que el dejar de consumir ya es la solución y no, o sea, el problema del alcohólico, del drogadicto, del adicto, llámese lo que quiera o lo que consuma, es la punta del iceberg. Nada más. Pero hay males más profundos, entonces es gratificante el día de hoy que nos esté compartiendo eso, que a pesar de que ya no se bebe, a pesar de que ya no se droga, siguen los problemas dentro de la comunidad y siguen los chingazos y como Sí. sales de esos chingazos, de todas esas pruebas, que siempre, a pesar de que el poder superior siempre está, pues se vienen cosas también pesadas. Algo que, hablando un poco de mí, que no me gusta profundizar mucho en este espacio porque es más para ustedes, mis invitados, es que el estar dentro de un programa de recuperación no es garantía. Entonces, yo llegué a la edad de 20 años, los peores momentos de mi vida los he vivido en el programa, los he vivido en sobriedad, pero le agradezco eternamente a mi poder superior, que es Dios, que llegué a un programa, que llegué a una agrupación con un montón de locos igual que yo, que piensan de la misma manera y que alguien ya pasó por lo que yo estoy pasando, por el proceso que estoy pasando y me da una solución, me da esa palmada en la espalda y me dice, todo va a estar bien. Y ha sido siempre ese acompañamiento, esa relación con mi poder superior, con Dios, que te da a entender de que los problemas van a seguir, pero que vas a tener la valentía de afrontarlos. No te vas a esconder en una botella, no te vas a esconder en una sustancia, no te vas a esconder en nada de eso, sino vas a saber enfrentar esos problemas, vas a salir de ese proceso. Y es el claro ejemplo usted de lo que el día de hoy pues es la experiencia viviente del programa y que a pesar de las corrientes, a pesar de los diferentes esfuerzos, ha podido sobrellevar esto y que a pesar de las dificultades, eso es impresionante, que se quemó su fuente de ingresos y personas como usted, yo también me considero que entro ahí, somos personas emprendedoras, innovadoras, somos personas que no nos vamos a quedar en el suelo y vamos a decir, aquí ya se acabó todo, no, la mirada en alto y a seguirle atorando, que para eso estamos vivos y para eso el poder superior nos está dando licencia de levantarnos cada vez que nos vamos a caer. Entonces, pues más que nada es esa experiencia lo que le admiro y le respeto el día de hoy a usted, Baruch, por este espacio. Sí, fíjate que a veces se entra en tanta controversia. Por ahí hay un librito que se llama Nuestra Gran Realidad. Dice por ahí que la única gran diferencia entre nosotros es que todos vamos caminando por diferentes espacios y progresos en el camino del peregrino. Que la única verdad y la realidad es que no le estamos diciendo al mundo cómo dejamos de beber, sino cómo aprendimos a vivir, Ricardo. Es loable como ese scrap, esa basura humana, que dice ahí que por qué fuiste escogido, por qué puso en esas manos temblorosas de los borrachines, de los hijos torcidos, de los renglones torcidos de Dios, cómo puso en la mano un programa tan espiritual para hacérselo llegar a las demás personas. Entonces, cuando se meten en el programa del egocentrismo y de las personalidades, eso hace que los grupos se vayan vaciando. Claro. Eso hace que no voy porque fulano, no voy porque esto.
vaya por usted mismo, no vaya por los demás. Esto es magnífico. Me ha tocado ocasiones, no sé si te haya tocado a ti, Ricardo, que estoy en el grupo y a veces nomás estamos una persona, Sí. una sola gente. La otra vez fui a un grupo que está ahí por la carretera panamericana y me encontré una sola persona. Llegué al grupo y estaba una sola persona y platicamos ecuánimemente. O sea, la terapia del espejo del alcohólico con el alcohólico face to face es algo totalmente interesante. Dime lo que te duele, dime lo que no sabes y te enseño, dime si no puedes y te ayudo. Ese es compaginar con el alcohólico, con la gente que tiene la real necesidad de estar en una agrupación. Porque sí conozco también, digo, gentes que no son alcohólicos y están en los grupos y les gusta estar en los grupos. No sé qué les duela, qué los persuada estar allí, pero a mí me encanta estar en este rollo. Siempre he estado en este rollo. Más de 3/4 de mi vida estoy con ustedes y a mí me fascina. Me encanta estar aquí con ustedes. Claro, y eso es también otro punto muy, muy bueno que acaba de tocar. Hay personas que no tienen problemas de alcoholismo y están en las agrupaciones. Así es. Hay personas que realmente en los 12 pasos nomás dice alcohol. El primer paso, de ahí en más no dice nada de alcohol. Así es. Y puedes cambiar la palabra alcohol por algún malestar, algún problema que tengas en tu vida, hasta incluso admitir que eres impotente cambias la palabra alcohol ante el juego, que es el caso de la ludopatía, Sí, la adicción a las ludopatía. apuestas o cualquier otra adicción, cualquier otro problema y el programa puede acomodarse a cualquier mal. Claro, sin dejar aparte que hay cuestiones psicológicas que sí se necesitan ayuda profesional porque el programa no es profesional. Claro. Entonces es más que nada eso, pero sí ha tocado ver casos de personas que no tienen el problema del alcoholismo o de la adicción, pero el llevar un estilo de vida de la práctica de los 12 pasos les ha ayudado en muchos aspectos de su vida a mejorar. Sí, decía por ahí IW por ahí en la convención de psiquiatría que lo acompaña Clarence Snyder, el doctor Silgor y el mismo Harry Tiud que hace la ponencia primero ahí del ego y reducción, la rendición del ego y los factores que te llevan a no querer reducir el ego, ¿no? El alcohólico como yo es muy renuente a aceptar a veces las sugerencias porque su mente las transversa y piensa que son imposiciones y Alcohólicos Anónimos es todo libertad. Puedes llegar hasta donde tú quieras llegar, o puedes ser pasivo, o nomás dejar de beber. Dice por ahí, dice que hay males más profundos, lo acabas de decir tú, ¿verdad? Lo dices. Entonces, para mí, buscar en esos males más profundos, escudriñar en la mente, ¿qué fue lo que me hizo beber? ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Porque dice que también la enfermedad del alcoholismo se manifiesta mucho antes de ingerir, porque esto no es de tragos, ni de litros, ni de gramos. Esto es de emociones fracturadas, de corazones compungidos y de almas que andan perdidas. Entonces, hoy por hoy creo yo que un cuerpo relajado, unas emociones calmas y una espiritualidad consciente hacen que un alcohólico se ponga en una posición donde acepte cualquier tipo de bandera y de corriente, nomás con que vaya con el fin de dejar de beber. Claro. Claro, y ya es cuestión personal de cada quien si te puedes, tal vez, llámese la palabra, conformar con no beber, con no consumir o con profundizar más esos males profundos. Pues bien dice la opinión del médico en el libro azul, el libro grande, que las fases pues es que estás inquieto, irritable y descontento. Es la parte Ajá. mental, es la parte de la obsesión. Esos son los males profundos. Cuando alguien deja de beber, le llaman borracho seco, está con esas actitudes de aún un insano juicio, Así es. sigue todavía borracho aunque ya no esté bebiendo, sigue con esas actitudes de ira, sigue con esas actitudes de resentimientos, entonces para eso siempre se tiene que hacer una limpia espiritual de Sí, esas cuestiones, sí. en base a la práctica de estos principios, entonces, al final de cuentas, las corrientes sirven. Sí, La claro que corriente sí. que sea sirve porque el objetivo siempre es el dejar de beber. El dejar de beber para una persona, no para las agrupaciones, Ajá. pero el objetivo es dejar de beber y al final de cuentas está la persona que sin la práctica de pasos logra con la religión o logra solo o logra con el estoicismo, logra Ujú. con muchas
diferentes maneras de combatir esto, no es solo, como decíamos, una bandera. Así es. Cuando se apertura la mente, me decía por ahí uno de los curas de aquí de la localidad, puedo platicar contigo, fíjate que hay un feligrés aquí dentro de la Grey, que tiene muchos problemas con su manera de beber. Y lo canalizamos con ustedes, pero no quiere, dice que están medio locos o chiflados o son unos chamucones. Y le dije, ¿quién es? Es fulano de tal. Ok, no voy a romper su anonimato. Estuvo ahí con nosotros un tiempo. Yo conozco a personas que manejan la literatura con punto, coma, letras, estrofas, semestiquios, separaciones. Una que maneja la literatura de pie puntilla. Pues este amigo se aprendió la literatura a pie puntilla. Y le decía, oye, compañero, en el libro fulano tal. No, no, dice así. Lo suple por esta palabra. Pero es la idea. No, no, pero debe decir así. Y dije yo, wow, qué mente tan fotográfica y tan maravillosa tiene este amigo, este compañero. Pero nunca pudo. Eso es muy triste. Siempre recaía, siempre recaía. La última vez me lo encontré tirado atrás de un oxo, abrazado al espíritu, que era su botella de alcohol. Y la grande, no la chiquita. Pues decía un padre, le digo, oye padrino, ¿por qué siempre compran una ramona o una caguama o una... Dice, porque piensan que tienen su tetera, están en la incubadora, siguen siendo unos niños. Por eso no buscan una compañera, siempre buscan los senos de la compañera, porque sienten el calor de la madre que nunca tuvieron. Están revalidando carencias. Es revalidación de carencias cognitivo-conductuales. Cognitivas porque no piensan por ellos mismos, porque son heredados culturales impuestos por la sociedad o por tu familia. ¿Y qué hace el alcohólico? Siempre va a ser una copia del carbón de los demás. Por eso dice nuestro libro Zonas Erróneas, olvídese de todos los estereotipos. Sea usted mismo, pero ¿cómo le cuesta a Baruch ser el mismo a veces? Me cuesta mucho trabajo. No importa que tengas 30, 40, 50 años, los servicios que hayas hecho en Alcohólicos Anónimos, la terrible insistencia, la incidencia del alcohol siempre va a estar en ti porque, concuerdo contigo, alcohólico derrotado en la tribuna, alcohólico para siempre. Así es. ¿Sí? Sí, porque muchas veces se cuida también esa imagen dentro de los anexos, de los grupos, de siendo líder hasta en una iglesia cristiana, siendo líder en una iglesia católica, en cualquier otra religión. Se cuida esa imagen de que no, pues ¿cómo puedo yo decir que estoy mal si yo soy el papas fritas, el padrino, el que da las perlas a los demás? O sea, ¿cómo puedo yo decirle a mi compañero, a mi amigo, estoy mal, estoy jodido espiritualmente, estoy sufriendo, estoy batallando, estoy resentido? Está bien difícil cuidar eso, entonces eso sí es cierto, alcohólico derrotado, alcohólico para siempre, el derrotarte es bien curioso porque en el caso de las adicciones, el derrotarte en este ámbito es cuando comienzas a triunfar. Y hay gente que a pesar que como sabe literatura, sabe de práctica, sabe de ideología, sabe de pues con mucho conocimiento de todo esto de las adicciones, y a pesar de eso, eso no es garantía. No, no es El garantía. autoconocimiento no es garantía de nada. No, no es garantía. El aceptar es fundamental. Si no aceptas tu realidad, estás frito. Entonces el que tengas años, experiencia, conocimiento, no te garantiza nada si no haces esto espiritual, si no lo sientes y si no lo transmites de esa manera. Sí, decía por ahí decían esos padrinos de antes, que te platico yo que me recibieron ya, gente muy quemada en este asunto, de esos hombres de patilla zapatista, del postín de la revolución, de bigotes llenos de alquitrán, donde se fumaba y había una nube espesa de tabaco, de humo de tabaco. Decía que el alcohólico es incapaz de creer en Dios, que el alcohólico no cree en Dios, que el alcohólico siente la presencia de Dios. Claro. ¿Ves? ¿Sabes cómo? Por eso dice Harry Tiwood, dice, tengo 5 o 6 años con ustedes y me he dado cuenta que tenemos que estar siempre en la reducción constante del ego. Y para derrotar al ego
tenemos que tener una derrota total y definitiva, sin ataduras de por medio, sin nada de por medio, sin reserva de por medio, que no exista nada. Que a veces dicen, como me dicen a mí, me dice mi nieta, oye, abuelito, ya te están diciendo el poder superior aquí dentro de la casa. ¿Por qué, hija? Dice, porque nunca te vemos, siempre estás en compartimientos, en simposios, y si no estás en no sé dónde fregados, pero nunca estás en la casa. Apadrinas a todo mundo, menos estás en la casa. Entonces son cosas que pasan, pero ya saben dónde estoy ahora. Saben dónde estoy, saben que no ando transgrediendo la ley, saben que no ando en malos juicios, saben que estoy con gente igual que yo, con mis enfermos, saben que me apadrino con ellos y ellos se apadrinan conmigo. Por ahí venía una gente de allá de Tijuana, el Barbón, sí sabes cuál, ¿verdad? El que vino al aniversario del grupo. Y tuvimos una plática muy larga, y decía, ¿cuánto tiempo en esto, verdad? Y me hizo una pregunta, ¿no te has cansado? Dije, no, fíjate que no. Yo me levanto, como les digo, estoy a punto de cumplir mis 61 years old, entonces le doy gracias al poder superior. Yo nunca hubiese llegado a esta edad. Así como iba, no. Te lo juro que no. Te lo juro que no. Ay, es que nunca es tarde ni temprano, es en el Dijo mi momento. mamá, no sé cómo le hiciste, pero yo pensé que te iba a enterrar muy temprano. Y mira, gracias al poder superior y gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de estar aquí enfrente de una cámara, de estar compartiendo el conocimiento adquirido, ¿verdad? Compartirlo, repartirlo, órale, ahí está. No pasa nada, esto es de dar, pero también de recibir. Porque a veces se reciben, acuérdate que siempre vas a recibir críticas, siempre vas a recibir críticas. Y si vas a recibir críticas, pero también dice la literatura, vendrán nuevas generaciones, vendrá la gente renovadora, la sangre renovadora. Entonces, que me critiquen a mí por el anonimato, ya no me hace mella en mí, ¿sabes cómo? O sea, que digan, es que saliste así, no salió tu cara, pero salió tu voz, salió tu además. No me importa. Ya lo que diga la gente no me interesa de mí. Yo hoy reconozco que Baruch está en pos de su recuperación para adelante, aunque a veces tenga grandes retrocesos, porque no hay ningún manual, no hay alguien que te diga que el verdadero alcoholismo se vive cuando estás en una sala de recuperación. Allí es donde se ve. Porque dicen ustedes que luchamos contra un enemigo feroz, rapaz, pero lo que no te han dicho es que luchamos contra un enemigo paciente, que siempre está ahí esperándote. Y si no te pones las pilas, Chanclotas, el Patotas, Chanacuás, Mefistófeles, el 33, el 66 te está esperando en la esquina y siempre se quedó en el mismo lugar. Donde terminaste. Así es. Así es. ¿Algo que te gustaría agregar, Baruch, para finalizar? Lo único que me gusta agregar es, como siempre, gratitud al poder superior, gracias a los hombres de buena voluntad y a las personas que mantienen vivo el programa. Muchas gracias por haberme permitido participar, Ricardo, en tu podcast de temas espirituales, a la gente que está atrás de los switches, de cámaras y eso. Y ojalá que esto sirva para algo, que le llegue a alguien, aunque dices tú 1, 2 o 3 personas, que llegue a quien le tenga que llegar, porque el universo se expande. Siempre está en expansión, siempre estamos en movimiento, dijo mi padrino Hermes Trismegisto, todo se mueve. Muchas gracias nuevamente, mi nombre es Baruch. Baruch, muchísimas gracias por el espacio. Este siempre va a ser tu espacio. Te esperamos más adelante en la mesa redonda. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Saben que esto es con un objetivo, que es que te sirva a ti, que tú estás oyendo esto para poder acercarte, llámese a una agrupación, a una iglesia, etcétera, lo que te pueda servir. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.